Hola viajeros, tenemos la llegada de Stray Void, otro de los personajes de las temáticas del crossover de la saga de Live Alive. Él cuenta con habilidades elementales muy buenas, las cuales lo hacen una de las mejores opciones que hay actualmente en el meta. Así que si quieres saber si vale la pena o no invertir tus gemas en él, quédate hasta el final y lo sabrás. Tienes que saber que al usar sus habilidades obtiene el efecto de obtener puntos mágicos, los cuales, mientras mayor sea la cantidad que él tenga, mayor será su poder en batalla. Aparte de ello, cuenta con ataques mágicos muy poderosos de todos los elementos, a excepción del elemento de luz. Dentro de las habilidades, las que más resaltan son su ataque de fuego llamado Erupción Carmesí, el cual le permite realizar ataques en base a la cantidad de puntos mágicos que él tenga acumulados. Es decir, si tiene 6 puntos de magia, podrá golpear hasta un total de 6 veces al rival. Su ataque de trueno, llamado Fuerza Vendaval, le permite golpear 3 veces al rival. Además, puede golpear la debilidad de viento, como también al tener acumulado un total de 5 puntos de magia, el poder se va a ver multiplicado por 1.2. Aparte de ello, su ataque de oscuridad, llamado Golpe Púrpura, le permite reducir la velocidad del rival en un 15%, como también al contar con 5 puntos de magia, hace que le golpee a todos los enemigos de la sala. Y por último, cuenta con un ataque de hielo llamado Colmillo Plateado, el cual tiene la probabilidad de poder generar parálisis. Ahora, si tiene 3 puntos de magia, la probabilidad de causar parálisis es moderada, pero si tiene 5 puntos de magia o más, la probabilidad es más alta. Con respecto a sus pasivas, la primera, llamada Infusión de Magia, le permite recuperar 10 puntos de SP al usar una habilidad de combate y además obtiene un punto de magia. La segunda skill, llamada Despertar de Magia, le permite recibir beneficios en base a la cantidad de puntos de magia que éste tenga acumulado. Si tiene un punto de magia, obtiene 12% adicional de daño, hasta un máximo de 30. He de mencionar que el efecto aumenta en 2% por cada punto de magia acumulado. Ahora, si tiene de 9 a más, aumenta el daño elemental en un 20% y el poder en un 100%. Actualmente, Stray Void no cuenta con su habilidad de linterna, pero cuando este se libere, su skill se llamará Manipulación Mágica, el cual aumenta la probabilidad de dar golpes críticos en un 30%, como también aumenta los golpes críticos con ataques elementales. Si te preguntas en qué consiste su Ultimate Skill, pues se trata de crear una barrera, el cual bloquea cualquier ataque elemental del rival. Además de ello, aumenta su ataque elemental en un 20%, como también si él llega a recibir algún golpe de este tipo, él lo devuelve con un ataque elemental de oscuridad a todos los enemigos de la sala. Ahora, con respecto a la X Skill, esta aún no está disponible, pero cuando se libere, este va a poder agregarles puntos de debilidades de fuego, hielo, trueno, viento y oscuridad a todos los enemigos de la sala. Además, va a realizar un ataque elemental de todos estos tipos al rival, como también si el enemigo es débil a uno de estos elementos, el ataque se va a ver potenciado en un 20%. He de mencionar que para poder utilizarla en combate se debe de tener como mínimo unos 6 puntos de magia, de otra forma va a permanecer bloqueada. Con respecto al rol principal de Stray Void, es de ni más ni menos que de ser un DPS de magia de todos los elementos que tenemos disponibles en el juego, a excepción del de luz, aunque también un buen auto buffer, ya que él solito se puede mejorar sus habilidades. Entonces, si me preguntan en qué tier lo pondría, yo diría que sería a lo mucho tier S+, ya que tiene muy buenas skills elementales para el combate, pero lo malo que él tiene es que necesita varios turnos para poder ser útil en el combate,
y la verdad esperar hasta un total de 9 turnos para poder hacer una gran cantidad de daño, como que es mucho tiempo, ¿no? En conclusión, ¿vale la pena usar tus gemas en él? Pues eso depende, ya que si no cuentas con ningún personaje de magia que pueda hacer varios tipos de ataques elementales, él es una muy buena opción. De otra forma, pues si ya tienes personajes que cubran estos tipos de ataques elementales, lo mejor sería que guardes tus gemas para otro personaje que sea más potente en daño y que no necesite cargarse para poder ser útil en batalla. Además, eres un personaje que te puede tocar en los 10 pull gratis. Y bueno, ahora me gustaría saber su opinión sobre Stray Void. ¿Creen que vale la pena gastar sus gemas en él? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios. Recuerda que si te ha gustado el vídeo, no te olvides de dejar tu like y de compartirlo en las redes sociales para que sigamos creciendo en esta comunidad de habla hispana. Nos vemos muy pronto con más contenido de Octopath Traveler Solistia. Bye. See ya.